Juan 17, vamos a leer, y el mensaje de hoy quiero adelantarle que pudiera ser el mensaje central de esta serie, el mensaje que usted va a escuchar el día de hoy, porque nuestro Señor Jesucristo cuando oraba, Él decía en el versículo 20 de Juan 17, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, esos somos usted y yo. El Señor Jesucristo oraba por usted y por mí, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22, yo le he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Compartíamos ahorita en una alabanza, decíamos, tu gloria está aquí. Hemos recibido la gloria del Señor. Y el Señor Jesucristo decía en oración, la gloria que me diste, la misma gloria que recibió nuestro Señor Jesucristo, usted y yo como iglesia la hemos recibido. O sea que eso es algo maravilloso y asombroso, y esa gloria Dios nos la ha dado para que seamos uno, para que andemos en unidad. Y cuando el Señor hablaba allí de unidad, se refería específicamente a la unidad entre la iglesia de Cristo, la unidad entre usted y el que tiene al lado, detrás, adelante, la unidad entre los hermanos en Cristo que quizás no están presentes en este lugar o se congregan en otras iglesias, en otros lugares del mundo. El Señor Jesucristo oraba para que todos nosotros fuéramos uno. Y yo creo que es el mensaje central de esta serie, porque estamos en unos tiempos, mis hermanos, donde la iglesia de Cristo necesita comenzar a vivir esa oración, el cumplimiento de ese clamor que el Señor Jesucristo le hacía al Padre. Señor, yo quiero que la iglesia del Guayabo sea uno. Yo quiero que la iglesia Dios con nosotros sea uno con otra iglesia, con la iglesia en otros países, en otras ciudades, en otros pueblos. Para eso oraba el Señor. Es el mensaje central. Y además hay algo, mis hermanos, sobrenatural, cuando usted y yo entendemos el propósito por el cual el Señor Jesucristo oraba de esa manera. Y lo leemos en el siguiente versículo. Él dice, yo en ellos y tú en mí. Es decir, que nosotros somos uno con nuestro Dios y también podemos ser uno nosotros. Permite, escucha esto, permite que alcancen la perfección en la unidad. Hay otra versión que dice, permite que alcancen la perfecta unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hay un propósito divino y sobrenatural y un propósito de salvación por el cual la iglesia de Cristo necesita estar unida. Y es que cuando la iglesia de Cristo alcance la perfecta unidad, es cuando la gente de afuera va a conocer que Cristo es amor, que Dios nos ama. Y es muy posible, amigo, hermano en Cristo, es muy posible que quizás como iglesia nos hayamos impactado. Quizás las personas aún no hayan conocido del amor de Cristo, no hayan sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Es muy posible que sea porque tú y yo no hemos alcanzado la perfecta unidad. Porque el Señor Jesucristo está diciendo, cuando ellos alcancen, así el mundo va a reconocer que tú eres real, que tú me enviaste, que tú existes y que tú los amas y que ellos, y a ellos tal como me has amado a mí. Es decir, cuando nosotros vivimos en unidad entre hermanos, estamos reflejando el amor de Cristo hacia afuera. Lo reflejamos internamente, ¿sí? Nos amamos entre nosotros, nos queremos, nos saludamos, nos abrazamos. Pero cuando comenzamos a vivir en unidad, también los de afuera van a experimentar ese amor de Cristo. Pero las personas del exterior, el mundo, como dice allá el Señor Jesucristo, no va a conocer el amor de Cristo cuando te ve a ti discordiando y peleando con el hermano en Cristo que está en la iglesia. Es que ni lo saluda porque, yo no sé, te quedó debiendo una plata y no te la pagó, entonces más nunca le diste el Dios te bendiga. O peleando con el hermano en Cristo que se congrega en otro lugar, en otra congregación, y lo miras con desprecio, con desdén. Las personas no van a poder notar el amor de Cristo en sus vidas cuando la iglesia de Cristo no pueda vivir en esa perfecta unidad. Y estamos en unos tiempos donde las personas, tú y yo lo entendemos, Cristo viene, lo dije al principio, y las personas necesitan conocer del amor de Cristo. ¿Y cómo la iglesia, según lo que el Señor Jesucristo oraba, vamos a llevarlo personal, cómo queremos ver la iglesia llena de personas transformadas por el amor de Cristo? Comencemos viviendo en perfecta unidad o procurando esa perfecta unidad. Hay una historia que vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Vamos a prestar atención, pueden leer en pantalla. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía
se pusieron a enseñar a los hermanos. Mira lo que le enseñaban: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Pasa que cuando el evangelio comenzó a llevarse a diferentes lugares, las personas que no eran judías no habían sido circuncidadas, porque la circuncisión había comenzado a formar parte de la tradición y de la cultura judía. ¿Me explico? Eran los judíos que se circuncidaban. Eran solamente ellos. Las demás culturas no tenían esta costumbre. Cuando el evangelio comienza a llevarse a las naciones, los judíos querían exigirle a los que no eran judíos que se circuncidaran. Y querían ponerlo como parte de la salvación. Ellos querían enseñar eso. Y se generó dentro de la iglesia de Cristo allí un altercado, sí. Es decir, como que todos creemos en Cristo, pero unos son circuncidados y otros no. Y ya como que esa perfecta unidad no estaba fluyendo como debía. No sé, es como cuando todos creemos en Cristo, pero tú usas falda y yo no. Algo así. O todos creemos en Cristo, pero tú cantas cierto tipo de canciones que a mí como que no me agradan mucho, ese tipo de canción. Es algo similar lo que estaba pasando en la iglesia en esos tiempos. Es decir, eran un mismo pueblo transformado por el poder del Espíritu Santo, habían creído en el Señor, pero unos eran judíos y otros no eran judíos. Eso era todo. Esa era toda la diferencia por la cual se generó dentro de la iglesia un altercado y un serio debate, es decir, una seria discusión. ¿Será que tienen que circuncidarse? ¿Será que si yo no uso cierto tipo de ropa? ¿Será que si yo no canto cierto tipo de alabanza, algún estilo de alabanza? ¿Será que eso le agrada al Señor? Es un altercado, y continúa la historia diciendo que al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Qué había hecho Dios en medio de ellos? Había llevado el mensaje de salvación a los gentiles. Es como, en estos tiempos escuchábamos cómo el mensaje de Dios ha llegado aquí en Venezuela a tribus indígenas. Eso debe emocionarnos, ¿sí? Debe animarnos, independientemente de la cultura que ellos puedan tener, de su forma de vida, que es muy diferente a la tuya. El Evangelio de Cristo está siendo predicado por misioneros en nuestro país, en diferentes etnias indígenas. Y eso a la iglesia de Cristo debería emocionarle, debería animarnos a compartir el Evangelio. Y ellos, cuando Pablo y Bernabé llegan, los hermanos le dicen todo lo que Dios había hecho en medio de ellos. Dios había transformado vidas. Estoy convencido que Dios había sacado a personas del alcohol. Estoy convencido que Dios había restaurado hogares. Es lo que pasa en estos tiempos. Dios transforma hogares, Dios rescata personas de pensamientos de suicidio, de depresión severa. Dios permite que ese amor entre parejas se reavive. Y todas esas cosas las hace el Señor a favor de la iglesia de Cristo. Y yo me imagino todos los testimonios que le podían dar a Pablo y Bernabé en relación a la iglesia. Pablo, yo me imagino a la gente emocionada. Mira, había una persona que estaba en el alcohol y escuchó el mensaje de Dios y fue quebrantada y ahora está alabando al Señor con nosotros en la iglesia. Los testimonios. Entonces, versículo 5, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Fíjate que hay una contraposición entre lo que Dios estaba haciendo y entre lo que esta gente quería que se hiciera. Ya Dios estaba haciendo algo, porque cuando Pablo y Bernabé llegan, comienzan a contarle cuán grandes cosas estaba haciendo Dios. Yo sé que tú puedes contar qué cosas ha hecho Dios en tu vida. Yo sé que sí. Pero estas personas estaban dejando a un lado lo que Dios estaba haciendo y querían exigir que las personas se circuncidaran, porque era parte de la cultura judía. Era parte de la tradición judía. Y ellos estaban convencidos que era necesario que estas personas lo hiciesen. Y los apóstoles, en el versículo 6, dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro, el apóstol Pedro, dijo unas palabras asombrosas. Mira lo que dijo. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio. Escucha esto, Dios que conoce el corazón humano,
mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Comienza el Señor, el apóstol Pedro diciendo, Dios conoce el corazón humano. Y a esas personas que no son circuncidadas, Dios que los conoce, los aceptó y les dio el Espíritu Santo, así como se los dio a ustedes que son circuncidados. Es lo que él está explicando, ¿sí? Y yo quiero llevarte a pensar esto. El Dios que conoce el corazón humano acepta a las personas que le reciben en su corazón y les da el mismo Espíritu Santo que tú tienes en tu corazón. El mismo Espíritu Santo que nos mueve como Iglesia de Dios con nosotros, es el mismo Espíritu Santo que transforma los corazones y las vidas de hermanos en Cristo que se congregan en otros lugares, que no se congregan en este auditorio, que quizás tienen una forma de vestir diferente, que quizás tienen una liturgia diferente. El Señor, el mismo Espíritu Santo, es el que les ha transformado. Y cuando hablamos de unidad, tenemos que entender que como seres humanos tenemos gustos diferentes. Es lo mismo que con las parejas. Tenemos intereses diferentes. Nos atrae cierto tipo de cosas, cierto tipo de música. Y al momento de adorar al Señor, quizás usted no se identifique con algún tipo de música. Es cristiana, pero no le mueve. El Espíritu Santo te dice, no, pastor, es que no siento el mover del Espíritu Santo con esas alabanzas. Pero es posible que otro hijo de Dios, con esa música que quizás a ti no te agrada, sea movido a adorar al Señor. Y eso estaba tratando de hacerle ver el apóstol Pedro a la iglesia. Él estaba diciendo, es el mismo Espíritu Santo que los transformó a ustedes y que transformó a los hermanos que no son circuncidados. El mismo Espíritu Santo. Y dice que sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones. ¿Por qué los purificó? Los purificó por la fe. Es decir, que Pedro les está diciendo, no importa si son circuncidados o no, eso es lo que le está diciendo Pedro. El Espíritu Santo los purificó sus corazones por medio de la fe. Y yo sé que tú tienes mucha fe, y aquí en la Iglesia de Dios con nosotros tenemos mucha fe de que el Señor va a hacer cosas grandes y asombrosas, pero les tengo una noticia. Hay hermanos en otros auditorios, en otras iglesias que también tienen mucha fe y han sido purificados sus corazones por esa fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro está tratando de enseñar a la iglesia. Y esto se alinea con lo que el Señor Jesucristo oraba y decía, sean uno. Sean uno. Y así las demás personas conocerán de mi amor. Conocerán que yo estoy en ustedes y podrán llegar a los pies de Cristo. Versículo 11. No puede ser. En versículo 10. Entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Así cierra parte de las palabras del apóstol Pedro. Una de las razones por las cuales la iglesia, y hablo de iglesia no solamente nosotros, pero de la iglesia de Cristo a nivel mundial, a nivel local, no ha podido alcanzar la perfecta unidad, es porque hemos intentado que las demás personas sean igual a nosotros, que era lo que esta gente quería hacer. Ellos querían, yo quiero que mis hermanos gentiles se circunciden, porque nosotros estamos circuncidados. Y esto suena algo similar cuando entre iglesias nosotros intentamos que nuestros hermanos en Cristo, que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que les transformó, que les purificó por fe. Muchas veces no alcanzamos la perfecta unidad porque creemos que perfecta unidad es que nos vistamos todos igual, que cantemos todos las mismas alabanzas y que experimentemos el mover del Espíritu Santo de igual manera. Si no es como yo lo experimento, entonces no son mis hermanos, no podemos tener unidad. Pero era posible en esos tiempos que personas de diferentes idiomas y de diferentes culturas pudieran vivir en unidad. Porque los gentiles, los griegos, no tenían la costumbre de circuncidar. Hay personas en otros lugares del mundo que visten muy diferente a lo que tú y yo vestimos hoy. Nuestra forma de vestir. Tienen una cultura diferente, pero es posible alcanzar la unidad sin uniformidad, porque uniformidad es que todos seamos iguales, que no haya diferencias de gustos, diferencias de colores, de formas de vestir, de formas de alabar al Señor. Quizás hay diferencia, pero aunque hay diferencia en todo eso, el Señor está diciendo, somos salvos es por fe, y es el mismo Espíritu que nos mueve a adorar, es el mismo Espíritu Santo. ¿Sabes que hay hermanos que adoran al Señor así?
Así adoran al Señor. Algo hay en su corazón que en medio de la alabanza y la adoración quieren estar así, adorando al Señor. Pero hay otros hermanos que lo adoran y ya después comienzan a saltar y comienzan a danzar para el Señor. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Sabes que nosotros miramos a este hermano, yo no sé para qué no para la iglesia? Es posible que en su quietud esté adorando al Señor de igual manera. Y alguno otro dirá, pero este hermano que no hace ejercicio en su casa y viene a pegar saltos aquí en la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que nos mueve. Y cuando entendamos que yo no tengo que adorar de igual manera que mi hermano, sino que tengo que entender es que ambos estamos adorando al Señor, vamos a comenzar a dar pasos para alcanzar esa perfecta unidad. ¿Sabes? Es necesario alcanzar la perfecta unidad para que el pueblo del Guayabo conozca que Cristo es real, que Cristo es amor y que Cristo puede transformar sus vidas, porque si nos seguimos mirando con desprecio entre nosotros mismos, las personas de afuera no van a conocer que Cristo es amor, que Dios es amor. Es el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Diga, un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, hay diversas maneras de alabar, hay diversas maneras de cantar, pero un mismo Señor. Ahora diga, un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Mi hermano, el mismo Espíritu Santo que motiva a mis hermanas en otras iglesias a utilizar falda, vestido, ese mismo Espíritu Santo es el que mueve a mis hermanas en Cristo a venir el día de hoy. Y debemos entender eso, el mismo Espíritu Santo y ese mismo Dios que nos mueve a alzar nuestras manos al cielo, ese mismo Espíritu Santo que quebranta mi corazón y me hace llorar al adorar, al estar cantando y alabando y soy quebrantado, es el mismo Espíritu que quizás está quebrantando el corazón de mi hermano que está sentado escuchando la adoración y la alabanza. Es un mismo Espíritu. No necesitamos dentro de la iglesia que todos seamos iguales. No lo necesitamos, lo que necesitamos es perfecta unidad. Entender que en medio de las diferencias es un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. En esos 3 versículos, en el versículo 4 se menciona un mismo Espíritu, en el versículo 5 se menciona un mismo Señor y en el versículo 6 se menciona un mismo Dios. Aleluya. Es algo sobrenatural y revelador de la palabra. Y versículo 7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Como el Espíritu Santo me da una manifestación especial a mí y a usted personal, a mí no debería interesarme cómo es tu manifestación especial. Ni debo juzgar si la manifestación del Espíritu Santo en tu vida está obrando. En mí está obrando. Es especial. Especial significa que es personal. Hay una versión que dice una manifestación personal. Es decir que como iglesia podemos adorar al Señor en un mismo espíritu, pero con una manifestación personal del Espíritu en cada corazón. Y mientras estamos adorando y escuchando este poderoso mensaje, hay hermanos en otras iglesias, en otros lugares del país, del mundo, que también ese mismo Espíritu que está ministrando a tu vida el día de hoy, le está ministrando a ellos. Eso es maravilloso. A unos, versículo 8, Dios les da por el poder, por el Espíritu, les da palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu que da palabra de sabiduría, da palabra de conocimiento. Y ese mismo Espíritu a otros le da fe por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, discernir espíritu. A otros, el hablar en lengua. Y a otros, el interpretar lengua. Y yo pudiera decir, y a otros, el saltar en medio de la alabanza. Y al otros, el llorar. Y al otros, el arrodillarse. Y al otro, hablar palabra de prosperidad, de bendición. Es el mismo Espíritu que obra. ¿Sabes qué? Ahí Pablo está diciendo, no es necesario que todos sanemos enfermos para que el Espíritu Santo esté en nosotros, sino que él dice, ese mismo Espíritu que le da el poder a sus hijos para sanar enfermos y hacer grandes milagros, es el mismo que a otros les da palabra de conocimiento. ¿No es asombroso? Es lo mismo, es el mismo Espíritu, es el mismo mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Él comienza a mencionar allí algunas cosas que hace el Espíritu Santo. Y dice el versículo 11, todo esto lo hace un mismo Espíritu y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él
lo determina. Viste que tú no vas a poder lograr que el otro salte como tú en la alabanza, si no es el Espíritu Santo que le dé esa administración. Tú sabes que hay personas muy gozosas en el tiempo de adoración, en el tiempo de la alabanza, y eso es algo asombroso, es algo muy hermoso. Y hay otros que quizás aún no sienten ese tú no lo vas a convencer. Es el Espíritu Santo que necesita ministrar a su vida. Y cuando entendemos eso, tú y yo no vamos a convencer a nadie, mis hermanos, a ningún hermano, de que tenga los mismos gustos e intereses que nosotros como iglesia, Dios con nosotros. Como iglesia Dios con nosotros, usted puede ver y podemos ver quizás la diferencia que hay entre iglesias, entre tipos de cantos, formas de vestir. Pero lo que tenemos que entender es que es el mismo Espíritu. Hay testimonios sobrenaturales de personas transformadas por el poder del Espíritu Santo, rescatadas de una condición de pecado. Y nosotros, en vez de enfocarnos en eso y decir, el Espíritu Santo obró en esa persona, porque viste diferente, ya comenzamos a mirarlo con desprecio. Pero es mi hermano en Cristo y es el mismo Espíritu. Y eso era lo que el Señor Jesucristo oraba. Un mismo Espíritu es el que obra en el cuerpo de Cristo. Versículo 13, y esto es versículo de discipulado a los hermanos que han recibido discipulado. 1 Corintios 12, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir, diga, un solo cuerpo. Un solo cuerpo, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres, venezolanos, argentinos, gringos. No, pastora, ya los gringos tienen más caché, tienen más estilo para alabar al Señor. Visten más bonito, porque sean pentecostales, eso es lo que está diciendo el Señor. Sean de iglesia cuadrangular, sean asamblea de Dios, sean de Obice, todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, mi hermano. Sea la iglesia que sea, dice la palabra, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Sea iglesia centro cristiano, un solo cuerpo ha formado nuestro Señor. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces nosotros como iglesia hemos venido orando para que el Señor nos haga entender. Y yo creo que la iglesia debería orar como oraba el Señor Jesucristo. Señor, yo quiero ser uno. Yo quiero mirar a mis hermanos en Cristo de otras iglesias con el mismo amor que tú me miraste a mí. Entendiendo que el mismo Espíritu que ha transformado mi vida, les ha transformado a ellos. Y hemos sido nosotros los encargados de limitar, el delimitar que el amor de Cristo sea conocido en nuestras comunidades. Porque entre iglesias muchas veces no hemos entendido que es el mismo Espíritu, mi hermano. Es el mismo Espíritu que nos ha transformado. Dice, sean judíos, griegos, gentiles, esclavos o libres. En aquel tiempo había una distinción porque en aquel tiempo todavía existía la esclavitud. Entonces, como era esclavo, ya no querían mirarlo como hermano en Cristo, sino lo miraban por debajo, porque su estatus social estaba muy por debajo que el de algunos hermanos de la iglesia. Es lo mismo que ocurre ahorita. Hay hermanos pudientes económicamente, hay hermanos más humildes económicamente, pero te tengo una noticia, fue el mismo Espíritu Santo que quebrantó su vida y que le transformó. Entonces, cuando entendamos que hay un solo Espíritu que nos constituye en un solo cuerpo, es que vamos a poder entender por qué el Señor Jesucristo decía, Señor, yo quiero que ellos sean uno, para que el pueblo del Guayabo conozca, para que el pueblo del Guayabo sepa. Mi hermano, salude a sus hermanos en Cristo de otras iglesias. No sea arrogante, no sea torpe, no sea necio. Usted tiene hermanos en Cristo, es su deber saludarlo, decirle Dios te bendiga, porque hemos visto por mucho tiempo cómo la iglesia de Cristo muchas veces ha creado división. Nosotros hemos sido los causantes de crear división. Versículo 5 de Tito 3. Y ahí, el día de hoy vamos a compartir 3 cosas que hace el Espíritu Santo. 3 cosas que hace el mismo Espíritu en cada iglesia, en cada hijo de Dios. Versículo 5 de Tito 3 dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sabes que el mensaje pasado compartíamos 5 elementos, 5 formas en las que la pareja debían ser uno? ¿Lo recuerdan? Sí, recuerdan el mensaje del domingo pasado. Decíamos que el esposo y la esposa tenían que ser uno en lo emocional. ¿Recuerdas eso?
Y yo creo que la iglesia de Cristo, ese mensaje y esos mismos puntos, usted puede extraerlos para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debería ser uno en lo emocional. Cuando tu hermano en Cristo sufra, padezca, tú debes sufrir y padecer con él. También debemos ser uno en lo físico, mencionábamos. En el ámbito de la pareja es en lo sexual, le dimos ese enfoque. Pero en la iglesia, si nuestro hermano está enfermo, si nuestro hermano se machuca un dedo, se tropeza el dedo chiquito del pie con la mesa, usted debería dolerle el dedo chiquito del pie también, porque es el mismo cuerpo. Si tiene padecimientos de salud, de enfermedad, usted y yo, como cuerpo de Cristo, deberíamos ser uno en ese aspecto. También la iglesia de Cristo debería ser uno en lo financiero. Estoy haciendo un resumen del mensaje anterior, puede escucharlo después. Puede ser, ¿por qué uno en lo financiero? Dice la palabra que en el libro de Hechos, los hermanos que tenían posesiones las vendían para ayudar a sus hermanos que eran más vulnerables económicamente. Y así dice que la iglesia comenzó a crecer. O sea que en lo financiero también pudiéramos decir, así como el esposo y la esposa tienen una misma economía y una misma alcancía de ahorro, la iglesia de Cristo debería tener también un interés por las personas necesitadas que forman parte del cuerpo de Cristo. Hemos hablado de lo emocional, hemos hablado de lo financiero, de lo físico. Se me escapan dos elementos. Metas y objetivos, por supuesto. La iglesia de Cristo debería ir hacia un mismo norte, ¿sí? No es que mi meta es ir para allá, mi meta es ir para acá, y la meta que es alcanzar almas para Cristo y glorificar su nombre, ¿dónde está? Entonces el cuerpo de Cristo debería tener las mismas metas y objetivos. Y por supuesto el último elemento era lo espiritual. Claramente y necesariamente la iglesia de Cristo debe ser un mismo espíritu, porque lo acabamos de leer en la palabra. En lo espiritual deberíamos nos movemos, por el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que nos mueve. O sea que el mensaje de hoy pudiéramos extraer de la semana pasada esos 5 elementos y compartirlos el día de hoy y profundizar en ello. Entonces usted puede agarrarlo como tarea a los que les guste estudiar la palabra. Estudie el mensaje anterior y esos 5 elementos, diga cómo puedo aplicar eso en mi iglesia. ¿Cómo puedo ser yo uno en mi iglesia, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo financiero? Pero en este momento yo solamente quiero compartir 3 cosas que hace el mismo Espíritu Santo en tu vida, en la vida de nuestros hermanos en este auditorio y en la vida de los hermanos que se congregan en otros lugares. ¿Están emocionados? ¿Están listos? Diga, estoy listo, diga. Dice la palabra, acabamos de leer en Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, que el Espíritu Santo nos da salvación. Dice, nos salvó, versículo 5, parte B, nos salvó mediante el lavamiento, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por Él. Mi hermano, el Espíritu Santo que te tiene transformado el día de hoy y te salvó de tu condición de pecado y te convenció, es el Espíritu Santo que ha transformado y convencido de pecado a nuestros hermanos de otras iglesias. Amén. Gloria a Dios. Es un mismo Espíritu el que obra. Versículo 13 de Efesios 1 dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y cuando dice pueblo adquirido por Dios, no está diciendo solamente la iglesia de Dios con nosotros. No está diciendo eso. Está diciendo pueblo adquirido, cuerpo adquirido por Dios. Es la iglesia de Cristo la que al final el Señor va a venir a levantar. Y es necesario que entendamos eso y lo comprendamos. Que el Espíritu Santo que ha transformado nuestras vidas también transforma vidas en diferentes lugares, incluso dentro de nuestra misma ciudad. Es el mismo Espíritu Santo que da salvación, que regenera, que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Eso es necesario comprenderlo, ¿sabes? Porque a veces pareciera que se nos olvida un poco y quizás no conocemos el testimonio de otros hermanos, donde Dios los sacó de una condición, como dice por allá, redimidos, un pozo muy peligroso, un calabozo, una cosa profunda, oculta, y de allá el Señor los rescató, el Espíritu Santo ministra su vida. Y como tú no sabes eso, sino que tú sabes lo que el Señor ha ministrado a tu vida, pero te tengo noticia, el Señor sigue obrando a favor de personas y sigue rescatando. Y esas personas están alabando en un mismo espíritu al Señor. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace, da salvación. Perdón.
El Espíritu Santo también da funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, pero es el mismo Espíritu. Y lo leímos anteriormente en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice, a unos Dios les da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a otros les da dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua, el interpretar lengua. Y el versículo 11 dice, todo eso lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es el Espíritu Santo en el que el cuerpo de Cristo da diferentes funciones. ¿Sabes? Por eso es que todos no cantamos. Por eso es que todos no predicamos. Por eso es que todos no hablamos en lengua. Por eso es que todos no tenemos discernimiento de espíritu. Porque es el Espíritu, el mismo Espíritu, el que reparte como Él lo determina. Como Él quiere. Es decir, que yo no tengo que estar dudando del poder del Espíritu Santo en mis hermanos si ellos no tienen poderes milagrosos, porque el Espíritu ha determinado dar don de milagro a quien Él lo ha determinado dar, a quien Él quiere. O sea que debemos entender que el mismo Espíritu distribuye dones, talentos, habilidades y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y allí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 12 comienza a comparar a la iglesia con un cuerpo, ¿sí? Y él dice cosas como que así como la mano no tiene la función del ojo porque la mano no puede ver, así de igual manera dentro del cuerpo de Cristo hay personas, hay hijos de Dios que tienen diferentes funciones y tienen diferentes experiencias con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo tercero que quiero compartir? En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo por primera vez se le manifiesta a la iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 3 dice la palabra que Jesús les había dicho, vayan a Jerusalén y esperen al Espíritu Santo. Y ellos fueron a Jerusalén a esperar al Espíritu Santo. Ellos eran obedientes. Y ellos estaban alabando al Señor, estaban allí orando en un aposento, en un auditorio. Había más de 100 personas en ese lugar. Y dice el versículo 3 de Hechos 2, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, diga todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Escucha esto. Según el Espíritu les concedía expresarse. Lo tercero que hace el mismo Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es permitirnos tener experiencias y vivencias personales. ¿Sabes que hace momento te dije que el Espíritu Santo tiene una administración personal con cada individuo, con cada persona? Y en el tiempo del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez, la historia dice que las personas experimentaron esa llenura del Espíritu Santo y esa experiencia de recibir al Espíritu Santo por primera vez según lo que el mismo Espíritu les concedía expresarse. Es decir, que no necesariamente todos se expresaron igual y todos tuvieron la misma experiencia y vivencia. Y es lo mismo que pasa en estos tiempos, mis hermanos. Usted viene a la misma iglesia, escucha las mismas canciones y el mismo mensaje, y quizás el Espíritu Santo le permite a usted una experiencia diferente a la de otro hermano. Y eso no está mal. De eso no significa que el Espíritu Santo no está obrando en medio nuestro. Significa que el mismo Espíritu está obrando de maneras diferentes en cada individuo y en cada corazón. De acuerdo a cómo Él determina moverse a favor de cada uno de sus hijos, es como Él se mueve. Usted y yo no vamos a forzar. ¿Sabes qué ha pasado en estos tiempos? Que nosotros algunos hemos querido forzar el Espíritu Santo. Y hay un testimonio, ¿sabes? Las personas que son oradas, ministradas y por el Espíritu Santo son quebrantadas y caen al suelo. ¿Sabes que hay personas que entendieron o creyeron que esto era necesario, era obligatorio, esa experiencia con el Espíritu Santo? Y allí es donde vemos donde predicadores querían tumbar a la gente con su fuerza. Con las manos querían ministrarlo, pero con fuerza física. Y es una experiencia personal. Es una experiencia del Espíritu Santo. Y tú y yo no podemos forzar a que sea. ¿Sabes que hay personas que por el Espíritu Santo hablan en lengua? Y hay otros que dicen, ahora todos tienen que hablar en lengua porque si no tienen al Espíritu Santo. Es una experiencia personal. Dice 1 Corintios 12:7, lo acabamos de leer. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo.
Es el Espíritu el que te permite llorar delante de la presencia del Señor. Si el otro no está llorando, eso, tú estás ministrado por el Espíritu Santo. Debemos entender eso. Y cuando entendamos que el Espíritu Santo se manifiesta de forma especial, es que vamos a continuar viendo a nuestros hermanos en Cristo como parte de mi familia. Él tiene su experiencia, adoramos a un mismo Dios de formas diferentes quizás. En diferentes idiomas lo adoramos. ¿Sí o no? Sí lo adoramos en diferentes idiomas. Pero adoramos a un mismo Dios. A un mismo Dios y a un mismo Espíritu. O sea que esas vivencias y experiencias las da el Espíritu Santo a cada uno de sus hijos de acuerdo como Él lo determina. ¿Qué pasaba en los tiempos del Señor Jesucristo? Que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, dice la palabra que Él comenzó a hacer cosas asombrosas. Todos esos milagros que usted conoce. ¿Sí los conoce? Enfermos sanos, agua en vino, vino en agua, agua en vino. Comenzó a hacer cosas sobrenaturales. Y hubo un momento en el que un endemoniado llegó a Él y él autoridad sobre demonios, el Espíritu Santo. Y le dijo, sal de él, y el demonio salió. Y la gente, escucha esto, la gente como no conocía el poder del Espíritu Santo, comenzaron a decir que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, así lo llama la palabra de Dios. Eso pasa en estos tiempos. ¿Sabes que como a veces tú y yo no conocemos la experiencia del Espíritu Santo en las personas, comenzamos a juzgarla? Pero ¿por qué se caerán? Si es que el pastor que los tumba. Eso es una experiencia del Espíritu Santo. Tu experiencia es tuya, es personal nuestra. Y yo tengo que respetar la experiencia de mi otro hermano. ¿Sí o no? Si el otro, esta hermana desde que llega a la iglesia es llorando. Esa es la experiencia. Usted no sabe su quebrantamiento de espíritu. No sabe cómo el Espíritu Santo está ministrando. No es que todos tenemos que llorar, ¿sí? Pero hay experiencias especiales que Dios les da a cada individuo. Hay personas que llegan a este lugar y a lo que cruzan la puerta ya el gozo del Espíritu Santo les invade y ya están felices, contentos y se les olvidó que se les fue el gas y que está cocinando en leña. ¡Aleluya! El Espíritu Santo de Dios. Y hay otros que llegan, pero es el Espíritu Santo que ministra de forma especial en cada individuo. Y no necesariamente tenemos que vivir esa misma experiencia. Lo que sí debemos urgentemente es procurar la perfecta unidad. Eso sí necesitamos. En espíritu, en propósito divino, somos salvos, anhelamos que las almas sean rendidas a los pies de Cristo. Cada iglesia, yo estoy seguro que cada iglesia anhela ver sus auditorios llenos. Si usted le pregunta a un hermano de otra iglesia, si usted quiere, sí, yo quiero que mi iglesia esté llena de personas salvas. O sea que nos une un mismo propósito, un mismo anhelo, un mismo fin. Entonces que las diferencias no causen división dentro del cuerpo de Cristo. No pueden causar división. Es necesario entender que es el Espíritu Santo el que va a ministrar. Y cuando nos unamos en un mismo propósito, y eso pasa dentro de una misma iglesia. Dentro de la misma iglesia, vámonos para acá para lo personal. Pasa que muchas veces esa experiencia, manifestación especial del Espíritu Santo, como no es la misma en los demás que en mi vida, comenzamos a mirar con desprecio. Ahí es donde vemos a evangélicos superiores, evangélicos que son más cristianos y más santos que los demás. Es el Espíritu Santo el que va a quebrantar cada corazón. Y la experiencia personal la tiene usted aquí. Si usted no tiene esa experiencia, yo quiero motivarle a que usted conozca a Cristo y lo acepte en su corazón. Eso es lo que la palabra dice que es necesario para que el Espíritu Santo selle tu vida. Es eso. Y de ahí en adelante vas a experimentar cómo el Espíritu Santo se manifiesta de forma especial en tu intimidad, en tu familia, en tu trabajo, en el tiempo de adoración de iglesia. Quiero compartir con ustedes un concepto de lo que es liturgia. Ya se me escapó a mitad de predicación. La liturgia es la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión o alguna otra organización similar. Es decir, es el conjunto de actos que forman parte de su culto público. Esa es la liturgia. Es la manera en la que un evento, una actividad se lleva a cabo. ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos? Ustedes saben que aquí nosotros en los cultos dominicales le damos la oportunidad a nuestros niños a que ellos digan un versículo. Y ellos dicen su versículo, e inmediatamente después de decirlo usted tiene que aplaudir para motivarlo, para alentarlo, para que el niño se sienta motivado. Es parte de la liturgia. No significa que eso tienen que hacerlo todas las iglesias. No significa.
Pero para nosotros como iglesia, Dios con nosotros representa un tiempo especial porque sentimos que nuestros niños están memorizando palabra de Dios y los animamos aplaudiéndolo y nos alegramos cuando dicen un versículo que a veces habla nuestras vidas y dice, ese versículo lo necesitaba yo en mi vida el día de hoy. A mí me ha pasado varias veces cuando los niños dicen algunos versículos y uno dice, ese versículo es de poder para mi vida. Y yo le digo al baterista, el baterista inmediatamente que termine el versículo aplaude con la batería. Esa es la liturgia, es la forma en la cual llevamos a cabo nuestras actividades. Los horarios los hacemos en la mañana, los domingos, los miércoles en la noche, culto de jóvenes los sábados. Habrán otras iglesias que hacen culto de jóvenes los viernes, conozco algunas. Hay otras que se reúnen los domingos en la noche. Es parte de la liturgia. La perfecta unidad no significa que todos tenemos que hacer lo que aquí se hace. No, eso no es perfecta unidad. Perfecta unidad es entender que aunque hay diferentes formas de dirigir la iglesia de Cristo, seguimos adorando a un mismo Dios. Mi hermano, que la liturgia es la forma en la que nos vestimos, la forma en la que se visten otros hermanos de otras iglesias. La liturgia no puede causar división. La liturgia no está por encima de la perfecta unidad que Dios quiere para el cuerpo de Cristo. Quiero que sepas eso. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, que están cansados de estar sentados, ya les vi la cara. Están diciendo, ahí con su vista me están diciendo que las sillas están duras. Bien, dos cosas para cerrar. Dos cosas. Dos razones por las cuales es necesario que el cuerpo de Cristo alcance perfecta unidad. Dos razones. Y creo que esas dos engloban todo este mensaje. Juan 17:23, el Señor está diciendo, Señor Jesús, permiten que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. La primera razón es que cuando tú y yo seamos uno, otros reconocerán a Cristo y su amor. Otros van a reconocer que Dios es real, que Dios es amor, que Dios transforma vida. Es una razón por la cual usted debería amar a su hermano. Ámelo, aprécielo, respételo, tenga tolerancia por él, para que otros conozcan que es una manera de evangelizar, es una manera de predicar el evangelio. Una de las formas en las cuales podemos ver nuestras iglesias llenas es que como iglesia nosotros aprendamos a ser uno. Lo siguiente es que lograremos cualquier objetivo. Diga amén. Diga gloria a Dios. Cuando la iglesia de Cristo se une en un mismo sentir, puede alcanzar cualquier objetivo. Dice la palabra en Génesis 11:5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de su obra. Todo lo que se propongan lo podrán. Todo lo que se proponga, esto era referencia a una gente que quería hacer una torre para llegar al cielo. Y Dios dijo, esta gente está en un mismo sentir. Esta gente, si se propone derrocar gobiernos, los van a derrocar. Si se proponen emprender empresas, las van a emprender. Y ahora el cuerpo de Cristo, Dios le está diciendo, si ustedes se unen en un mismo objetivo, lo van a alcanzar. ¿Sabes cuál es nuestro objetivo? Alcanzar algo allá para Cristo. Si nos unimos, lo vamos a alcanzar. Si tu objetivo es alcanzar a tu vecino para Cristo, agarra refuerzos aquí, ve a alcanzar a tu vecino para Cristo. Si tu objetivo es emprender económicamente un negocio, tienes que unirte, tienes que procurar esa perfecta unidad. Y hay una historia maravillosa que vamos a leer solamente la parte final de la historia, y es que el pueblo de Israel estaba en un momento de esos donde les va mal, ¿sí? Donde la gente los oprime, donde situaciones similares a las que vivimos en estos tiempos. Y hubo el tipo que los estaba oprimiendo, les dijo, yo los dejo de oprimir, les doy la libertad, pero si todo el pueblo se saca un ojo. Y que ese es el precio de la libertad de ustedes, que todo el pueblo se saque un ojo de la cara. Así yo los dejo libres, pero tuertos. Ese era el negocio. Un negocio que los individuos de Israel consideraron. Y nosotros, ¿sabes que nosotros a veces vendemos o consideramos vender nuestra libertad por un ojo de la cara? No hemos entendido que el Espíritu Santo nos ha dado ya la libertad. ¿Sí?
Y esa era parte de ahí de la historia. Entonces ellos dicen, ya va, todavía no nos vamos a sacar el ojo. Déjanos ver si alguien nos viene a salvar de este negocio, de este chanchullo que está muy fuerte, este negocio. Y ellos enviaron cartas solicitando ayuda, porque verdaderamente la opresión era mucha. Y el pueblo, los ancianos, le dicen a este tipo, les dice así: si nadie nos viene a salvar, hacemos negocio. Nos sacamos el ojo de la cara. Eso es tonto, mi hermano, pero pasa dentro del cuerpo de Cristo en estos tiempos. Negociamos nuestra libertad. La libertad que hemos recibido, ¿sabes? Comenzamos a negociarla. Entonces, un hombre que estaba yo creo que eran sus mejores tiempos, un hombre llamado Saúl, escuchó la noticia, versículo 6 de 1 Samuel 11. Un hombre llamado Saúl, en sus mejores tiempos, escuchó la noticia y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido. Estaba molesto. ¿Sabes qué? Cuando yo leo esa historia, yo creo que es el mismo espíritu que vino sobre el David cuando no era rey y vio a ese gigante Goliat diciendo disparates. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Ese mismo Espíritu Santo que vino sobre Sansón y sus cuerdas fueron rotas. Ese mismo Espíritu Santo vino sobre Saúl cuando escuchó la noticia. Y dice que se enfureció y agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta sentencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. Saúl, lleno del Espíritu Santo en sus mejores tiempos, hizo un llamado al pueblo. Le dijo: allá hay un loco que quiere sacarle un ojo a la gente de nuestro pueblo. Allá hay uno que está haciendo un negocio para darle libertad. Pero él hace un llamado lleno del poder del Espíritu Santo y le dice: vayan conmigo a la guerra. Y dice la palabra, cierra el versículo 7, el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Hasta ahí voy a leerlo. Y conquistaron a este loco que estaba oprimiendo y quería robar la libertad que Dios había dado al pueblo de Israel. Aleluya. Dios te está haciendo llamado como iglesia el día de hoy. Y yo voy a orar para que el temor del Señor se apodere de tu vida. Y nos unamos, como dice allí, como un solo hombre. Dice la palabra que todo el pueblo, yo me imagino que había uno que lanzaba solamente piedra. Había uno que quizá lo que hacía era agarrar a los heridos. Me imagino que había uno que con la flecha, eso era lo máximo, con la flecha. Había otro que con la espada era... Había otro que el agüero de la guerra, no sé, el que le daba refrigeración, agüita a los soldados que estaban en la guerra. Pero como un solo pueblo salieron y derrotaron a ese loco que quería oprimir al pueblo. Y ¿sabes qué? El enemigo lo que quiere causar dentro del pueblo de Cristo es división, porque sabe, él lo sabe, tú y yo a veces no estamos convencidos, pero el enemigo sabe que el día que tú y yo nos unamos como un solo hombre, absolutamente nada ni nadie se va a interponer entre nuestros objetivos. Así que yo quiero que alces tus manos al cielo y vamos a clamar. Yo quiero que tú ores allí, que no te quedes callado. Yo quiero que tú le digas: Señor, yo quiero alcanzar la perfecta unidad en el cuerpo de Cristo. Yo quiero que tú le ores al Señor allí donde estás. Dile: Señor, yo quiero lograr objetivos. Señor, yo quiero alcanzar metas. Señor, yo quiero ver a mi familia, yo quiero ver a mi ciudad rendida a los pies tuyos. Señor, yo quiero que cualquier división, cualquier obstáculo que quiera causar, oh Dios, división dentro del cuerpo de Cristo, es echado fuera, Padre. Oh Dios, clamamos para que ese Espíritu Santo que nos ha dado salvación nos una, oh Dios, para alcanzar el objetivo de llevar a los pies de Cristo a este pueblo, Señor. Este es tu pueblo, Padre. Y yo quiero pedir que ese mismo Espíritu Santo que está ministrando en esta hora, oh Dios, ministre los corazones de pastores, de líderes, de hermanos en Cristo, Dios, de cada iglesia, de esta comunidad, para que podamos alcanzar al pueblo del Guayabo para Cristo, Señor. Oh Dios, yo quiero que tu Espíritu Santo rompa con raíz de amargura
Yo quiero que tu Espíritu Santo rompa con cualquier rencor, con cualquier resentimiento, con cualquier actividad de espíritu, Señor. Quebranta nuestros corazones. Haznos entender que tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha constituido en un solo cuerpo, Señor. Yo quiero, Padre, ver cómo alcanzamos objetivos en conjunto. Oh Dios, yo quiero ver cómo nuestros enemigos van a ser derrotados, porque tu pueblo se une en un solo hombre, en un mismo sentir, Señor. Yo quiero ver cómo los altares de brujería, de hechicería, todo paganismo, oh Dios, que se quiere levantar para causar división, es, oh Dios, derrotado por el poder de la unidad y la perfecta unidad que vamos a alcanzar en Cristo Jesús, Señor. Oh Dios, yo clamo para que tu Espíritu Santo sea quebrantando los corazones de las personas que van a llegar rendidas a tus pies. Oh Dios, yo clamo por las personas que ven mis testimonios, para que ellos puedan ver reflejado el amor de Cristo en mi vida y en la vida de la iglesia, Señor. Te pedimos perdón, oh Dios, si no hemos procurado esta perfecta unidad, pero, oh Dios, hoy nos estás haciendo un llamado. Oh Dios, yo quiero atender ese llamado. Dile, iglesia, yo quiero atender ese llamado. Dile al Señor, yo quiero atender ese llamado. Yo quiero unirme en un solo hombre y alcanzar objetivos, alcanzar metas, conquistar a nuestra ciudad, conquistar nuestra nación Venezuela, Señor, conquistar nuestras familias, oh Dios, consagrarlas para Cristo, Señor. Yo quiero ver a nuestros jóvenes, oh Dios, postrados ante tu presencia. En tu nombre, Señor, haremos proezas. Así dice tu palabra, Padre. Padre, yo clamo que este llamado que has hecho el día de hoy a la perfecta unidad, nosotros lo asimilemos. Tus manos estamos, soberano Rey. Te alabamos y te glorificamos. Amén